Un hombre tenía 2 hijos. Un día, el hijo más joven le dijo a su padre: «Papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia». Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos, a otro país. Allá se dedicó a darse gusto haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país, y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo, y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer aunque fuera la comida con la que alimentaban a los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó: en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como cualquiera de sus trabajadores». Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle: «Papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti, ya no merezco ser tu hijo». Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo: «Pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo y también sandalias. Maten al ternero más gordo y hagamos una fiesta, porque mi hijo ha regresado, es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado». Y comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó: «¿Qué pasa?». El sirviente le dijo: «Es que tu hermano ha vuelto sano y salvo, y tu papá mandó a matar el ternero más gordo para hacer una fiesta». Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara, pero él, muy enojado, le dijo: «He trabajado para ti durante muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve este hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo». El padre le contestó: «Pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ahora ha vuelto a vivir, como si se hubiera perdido, pero lo hemos encontrado». Me alegra que hayan decidido unirse a nosotros mientras cerramos esta semana nuestra serie Pródigos, donde hemos estado analizando una de las parábolas más famosas que Jesús contó. La razón por la que decidimos tomarnos tanto tiempo para analizar solo esta historia es por lo que Jesús nos enseña sobre el corazón de Dios y lo que debería ser el corazón de la fe cristiana. Y reconozco que no siempre es el corazón de la fe cristiana, pero debería serlo. Y si apenas te estás uniendo a nosotros, permíteme ponerte al corriente. En la primera semana abrimos las enseñanzas de Jesús analizando la escena, estableciendo el contexto en el que Jesús contó esta famosa parábola. Y lo principal que quería establecer es quiénes eran las personas que estaban allí cuando Jesús estaba contando esta historia. Jesús estaba sentado en una comida con recaudadores de impuestos y pecadores, lo cual era un gran no en ese tiempo. No querías que te vieran pasando el rato con personas con las que supuestamente Dios no quería tener nada que ver, o al menos esa era la creencia en ese momento. Así que Jesús está allí sentado comiendo con estos recaudadores de impuestos y pecadores, pero había otro grupo presente y estos eran las personas religiosas, la clase de las supuestas buenas personas. Eran los fariseos y los escribas religiosos y ellos estaban allí, no estaban participando obviamente en la comida, solamente observaban y estaban confundidos, enojados y murmuraban sobre Jesús preguntándose cómo podía hacer eso, cómo podía pasar el tiempo con esa clase de personas, cómo podía alguien que afirmaba representar a Dios estar pasando el tiempo con personas con las que Dios no querría tener nada que ver.
Y es en ese entorno que Jesús se da cuenta de que tiene una gran oportunidad para enseñar. Tiene a estos dos grupos de personas muy diferentes, pero estos dos grupos tan distintos compartían una idea común. Lo que tenían en común era que ambos tenían una idea similar de cómo era Dios y a quién creían que Dios amaba. Y en ese contexto Jesús decide aprovechar para enseñar un poco sobre cómo es realmente Dios y a quién realmente ama. Así que, como es típico de Jesús, decide contar algunas historias. Esa era una de sus técnicas de enseñanza favoritas, porque las historias tienen el poder de cambiar perspectivas como quizás ninguna otra herramienta de enseñanza. Así que aquí está Jesús y cuenta algunas historias, culminando con la historia, la parábola, esta parábola del hijo pródigo. Y esa fue la primera semana. Y luego la semana pasada nos adentramos en la parábola, la analizamos y nos enfocamos en los personajes de la historia. Hay un padre, tiene dos hijos, analizamos a los dos hijos, un hijo menor, rebelde, que se acerca a su padre y toma las cosas de su padre, toma el dinero, se va exigiendo su herencia, lo gasta todo en una vida desenfrenada. Ese es el hijo con el que muchos de nosotros estamos familiarizados, ese hijo menor, rebelde, perdido. Es el personaje en el que normalmente tendemos a enfocarnos, pero nos dimos cuenta de que hay más de una manera de estar perdidos y entonces pusimos nuestra atención en el hermano mayor, que también estaba perdido para su padre, porque aprendimos esto, que estar perdido no se trata de ubicación, se trata de relación. Este hijo mayor, aunque se había quedado en casa e hizo todas las cosas correctas, las hizo con los motivos y el corazón equivocados. Aunque estaba cerca de casa, su corazón estaba lejos de su padre y su relación estaba igual de rota porque se quedó en casa, o aunque se quedó en casa, trabajó pensando que podía ganarse su herencia, mientras que su hermano menor simplemente la tomó. Ambos terminaron intentando hacer las cosas a su manera y bajo sus propios términos. Y terminan con una relación rota y desconectada de su padre. Así que puedes estar perdido en la rebelión y puedes estar perdido en la autojustificación. Puedes estar perdido en tu rectitud y puedes estar perdido en tu inmundicia. Hay más de una manera de estar perdidos y desconectados de nuestro Padre. Entonces nos preguntamos, o nos pasamos la semana pasada con esta pregunta: ¿con quién te identificas más? ¿En quién te ves más reflejado? ¿Es con el hermano menor o con el hermano mayor? Quizás para la mayoría fue como que encontramos un poco de ambos en nuestras vidas. Y ojalá hayas sido lo suficientemente honesto contigo mismo para ver que tal vez pudieron ver áreas en su propia vida a donde necesitan arrepentimiento o donde necesitan volver de su camino y volver hacia su Padre Celestial para recibir sanidad, perdón, crecimiento y transformación. Así que espero que eso haya estado sucediendo en algunos de ustedes mientras examinábamos a los dos hermanos. Esta semana, mientras cerramos la serie, lo que vamos a hacer es que vamos a enfocarnos en el personaje principal de la historia. De hecho, no hemos hablado del personaje principal porque muchos de nosotros pensamos que el hijo menor es el personaje principal porque la historia se llama la parábola del hijo pródigo. Pero en realidad no lo es. El personaje principal en esta historia es el padre. La semana pasada mencioné que Jesús a menudo insertaba en sus parábolas un personaje que estaba destinado a representar a Dios, un personaje ficticio que nos enseñaría algo sobre nuestro Padre Celestial. Y el Padre en esta historia es ese personaje que representa a Dios, destinado a enseñarnos cómo es realmente Dios y a quién realmente ama a Dios. Y su reacción, sus acciones hacia sus hijos son el punto central de la parábola de Jesús. Este padre es el personaje principal que tiene la intención de mostrarnos exactamente cómo es Dios y de aclarar cualquier paradigma o idea errónea que podamos tener sobre cómo es Dios. Así que vamos a estar analizando este personaje y retomaremos la historia donde la dejamos la semana pasada. Llegamos a un punto en el que el hijo menor había perdido la herencia de su padre, lo cual fue muy hiriente y grosero, es algo imperdonable en esa comunidad, y luego, para sorpresa de todos, el padre en la historia de Jesús le da la herencia, lo cual en sí mismo es una enseñanza, que Dios quiere una relación con nosotros y no una sumisión renuente o robótica. Y nos ama lo suficiente como para incluso dejarnos ir, porque Él quiere hijos e hijas, no esclavos y sirvientes. Así que el padre deja que el hijo se vaya y se va. Y en la historia Jesús dice que lo gasta todo en una vida desenfrenada, pero al mismo tiempo que se queda sin dinero, llega una hambruna en la tierra
quiebra que él nunca vio venir. Entonces está en la ruina, pero además en un país en quiebra y termina con un trabajo que sería uno de los peores trabajos que un judío podría tener: alimentar cerdos. Los cerdos eran ceremonial y religiosamente impuros, y eso habría hecho que este joven también fuera impuro. Así que ahora está literalmente en el fondo del chiquero. Y Jesús nos enseña aquí que el pecado siempre nos llevará más lejos de lo que queríamos ir y nos costará más de lo que jamás quisimos pagar. Y así es como Jesús nos lleva a este punto. Pero el hijo, mientras está sentado en el chiquero, recapacita. Tiene un momento de revelación donde se da cuenta de que las cosas no estaban nada mal con papá y que hacer las cosas a su manera no está funcionando. Entonces tiene este momento de arrepentimiento donde decide: voy a regresar con mi padre y le voy a suplicar perdón. Y no se hace expectativas. Puedes verlo en la historia cuando la lees. No tiene ninguna expectativa de ser recibido como un hijo. En cambio piensa: si tan solo pudiera mostrarle a mi padre que realmente lo siento, y si pudiera presentar un plan de cómo voy a trabajar para devolverle todo, entonces tal vez, solo tal vez, él me acepte como un sirviente o como uno de sus jornaleros. Entonces empieza su camino de regreso practicando su discurso de disculpa y elaborando su plan sobre cómo le va a pagar a su padre. Y ahí es donde lo dejamos la semana pasada. Vamos a retomar la historia y esto es lo que Jesús dice que sucede a continuación. Mientras el hijo menor va de regreso a casa, dice: pero cuando aún estaba lejos, el padre lo vio. Ahora, pausa por un segundo. Jesús dijo que mientras aún estaba lejos de donde debía estar, dice que el padre lo vio. Me encanta esto porque si el padre lo vio cuando aún estaba lejos, ¿qué nos dice eso del padre? Nos dice que lo estaba buscando. Y esto insinúa esta idea, que este padre se levantaba y buscaba a su hijo, tal vez una vez al día, tal vez 2 veces al día, o tal vez varias veces. Iba al mismo lugar, miraba hacia el camino en la dirección en que su hijo se había ido y miraba en esa dirección buscando a su hijo. Y no sé con qué frecuencia lo haría, pero ¿qué está tratando de decirnos Jesús? Nos está mostrando que este padre estaba buscando a su hijo, mirando, esperando y deseando el día en que esa silueta apareciera en el horizonte. Y cualquiera aquí que tenga un hijo pródigo, o tal vez tengas un hijo pródigo, un hermano pródigo, o tal vez tengas un amigo pródigo, sabes cómo se siente. Estás buscando, esperando y orando por el día en que veas su silueta regresando a casa. Jesús dice que eso es lo que el Padre estaba haciendo continuamente. Jesús está diciendo que Dios nunca deja de buscarte, nunca se rinde contigo, nunca te da por perdido, siempre deja una luz encendida, deja la puerta entreabierta y la alfombra de bienvenida. Así es tu Padre. Te verá, incluso si estás lejos de donde se suponía que deberías estar, incluso cuando estás muy lejos de lo que se suponía que debías ser, tu Padre te ve porque te está buscando, nunca deja de buscarte. Y sigue diciendo esto: pero cuando aún estaba lejos, el Padre lo vio y se llenó ¿de qué estaba lleno? Puedes verlo si tienes tu Biblia. ¿De qué estaba lleno? ¿Con qué crees que estaría lleno un padre? ¿Con qué crees que Dios siente? ¿O qué crees que Dios siente hacia personas como ese hijo menor? Hacia las personas, y déjame ponerlo en contexto, ¿qué crees que Dios siente hacia las personas que intentan aprovecharse de Él? ¿Qué crees que Dios siente hacia las personas que solo quieren sus bendiciones, pero no quieren una relación con Él? Quieren sus bendiciones cuando las necesitan, pero no quieren realmente caminar en relación con Él. ¿Qué crees que Dios piensa y siente hacia las personas que le dan la espalda? Hacia personas que piensan que saben más que Dios y deciden seguir su propio camino. ¿Qué crees que Dios siente hacia esas personas? ¿Ira, juicio, castigo? Mira, cuando yo era niño me enseñaron que esa era la posición de Dios hacia las personas que le daban la espalda y seguían su propio camino. Ira, juicio, castigo, justicia. Pero, ¿qué crees que Dios siente hacia esas personas? Hazlo personal por un momento. ¿Qué crees que Dios siente hacia ti cuando te ve en el horizonte? Cuando Dios te mira y te ve, ¿qué crees que Dios siente hacia ti? ¿Qué palabra pondrías en este espacio en blanco? Tengo el privilegio de ser pastor y eso significa que puedo caminar con personas con todas las etapas de vida y la fe y ayudar a estas personas a tratar de descubrir y navegar su fe y tratar de entender cómo es seguir a Jesús. Y entonces me reúno con personas y nos sentamos en mi oficina o vamos a tomar un café o a comer algo y muchas veces mientras hablamos les pregunto: ¿qué crees que es Dios? Esa es una pregunta importante. Cuando piensas en Dios, ¿cómo crees que es? Y también les hago esta pregunta: ¿qué crees que Dios piensa de ti?
¿Cuál crees que es su disposición hacia ti? ¿Cómo crees que te ve? ¿Qué crees que siente cuando te mira? Y muchas veces, tristemente, las palabras que las personas usan para describir lo que piensan que Dios piensa de ellas son decepcionado, enojado, avergonzado. He escuchado palabras como disgustado, avergonzado, incluso indiferente, lo cual es como decir, pues no sé, depende de la semana. No sé, la semana pasada estuve bien, como que oré 5 veces, pero hace 2 semanas me porté muy mal. Entonces algunas personas dicen, no lo sé, depende de la semana o depende de mi comportamiento. ¿Cómo describirías lo que crees que Dios piensa de ti? ¿O qué palabra usarías? Seré honesto, seré transparente con ustedes. Durante la mitad de mi vida pensé que la palabra que Dios usaría para describir cómo se sentía acerca de mí era decepcionado. No enojado, sino decepcionado, lo cual es peor. ¿Recuerdas cuando tus padres se sentaban y te regañaban? Pero para mí lo peor no era cuando se enojaban, era cuando me decían algo como esto: ni siquiera estoy enojado contigo, estoy decepcionado de ti. ¡Wow! Yo prefería que se enojaran porque la decepción duele más. Recuerdo que durante la mitad de mi vida eso fue lo que pensé que Dios sentía por mí, que cuando miraba mi vida, las cosas que hacía, la forma en que actuaba, la manera en que trataba a las personas, aún como asistente a la iglesia, simplemente me imaginaba que así es como probablemente me describiría, que su corazón estaba lleno de decepción. Entonces la mitad de mi vida me la pasé simplemente evitando a Dios, porque ¿quién quiere pasar el tiempo con alguien que está decepcionado constantemente de ti? Incluso ahora como seguidor de Jesús y como pastor, todavía hay días en los que lucho con esto. Todavía hay días en los que me cuesta creer que lo que Dios piensa de mí es amor. A veces todavía pienso, estás decepcionado de mí, ¿verdad? A veces, dependiendo de mi semana, imagino a Dios con los brazos cruzados diciendo, ¿en serio, Roberto? ¿Todavía estamos con eso? No puedo creer que sigas luchando con eso, deberías haber superado eso. ¿Qué piensa Dios de mí? A veces en mis días malos, la palabra que usaría sigue siendo decepcionado. No sé qué piensas tú, no sé cómo llenarías este espacio en blanco, pero sé que lo que sea que pongas en ese espacio es algo importante, porque lo que crees que Dios siente cuando te mira determina cómo te relacionas con Él, cómo te conectas con Él, determina la profundidad y la calidad de tu relación con Él, determina a dónde corres cuando te equivocas, si corres hacia Él o si corres lejos de Él. Cuando las cosas en la vida no se dan o no salen como esperabas, cuando las cosas no resultan como pensabas que lo harías o como pensabas que deberían ser, o cuando las cosas se desmoronan, ¿corres hacia Dios o lejos de Él? ¿Cómo llenas este espacio en blanco? Eso es lo que lo determina. Jesús nos va a decir con qué está lleno este Padre, que representa a nuestro Padre Celestial. Cuando vio a este hijo que estaba lejos de donde necesitaba estar, dice que cuando aún estaba lejos, el Padre lo vio y se llenó de compasión. Y corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Es compasión. Jesús dice que eso es lo que tu Padre siente cuando te mira. Eso es de lo que está lleno. Eso es lo que siente cuando te mira, sin importar lo lejos que puedas estar, sin importar lo lejos que puedas sentirte, sin importar cómo te sientas acerca de Dios. Esto es lo que siente por ti. Siente compasión. Y en el original esta palabra significa un sentimiento profundo de amor y preocupación por alguien, tan profundo que lo sientes físicamente, como en tus entrañas. Es decir, sientes tan intensamente este amor, esta compasión y preocupación por alguien que lo sientes aquí físicamente, en tu interior. Y eso es lo que significa esta palabra. Eso es lo que tu Padre piensa de ti. Dice que eso es lo que este padre sentía cuando vio a su hijo, que tenía compasión, esta profunda preocupación amorosa que lo conmovió tanto que lo sintió en sus entrañas. Eso es lo que tu Padre siente cuando piensa en ti. Eso es lo que siente cuando te ve. Eso es lo que se llena cuando te mira. No es decepción, ni disgusto, ni vergüenza, ni nada de eso. No tiene los brazos cruzados, no tiene el dedo apuntando y castigando. Tiene las manos extendidas. Te está mirando y dice, es compasión. Jesús dice que está lleno de compasión y su compasión lo impulsa. Es tanta la compasión del Padre que decide que va a correr hacia su Hijo. Y ahora, esto habría sido algo importante cuando Jesús estaba contando la historia. Que este Padre corriera, porque todos sabían en ese tiempo que en Medio Oriente los hombres, específicamente los hombres mayores de 40 años, no corrían, simplemente no corrían. Se consideraba vergonzoso por cómo se vería,
porque ellos llevaban unas túnicas largas y si iban a correr no podían correr con la túnica tal como estaba, porque entonces no puedes tener una buena zancada. Así que para correr tenían que levantar su túnica y mostrar sus muslos, que era culturalmente vergonzoso para los hombres mayores. Entonces para correr tendrían que levantar su túnica y mostrar sus piernas. Además, si eras padre mayor, correr hacia alguien era considerado indigno. Si tenías más de 40 años, en la comunidad estabas en una posición de respeto, de privilegio. Así que no ibas a correr hacia alguien. La idea de que ellos corrieran era como, no, yo no corro hacia ti. Tú corres hacia mí, más tratándose de un hijo. Y así es como se veía. Se consideraba indigno y sin embargo esto es lo que este padre hace. Corre hacia su hijo, lo que nos lleva a la pregunta, ¿por qué Jesús hace que este padre corra sabiendo que es un acto vergonzoso? ¿Por qué hace que el personaje que representa a Dios corra? ¿Cuál es la razón? Ahora, cuando leía esto durante mucho tiempo pensé que tal vez era solo la emoción del momento que Jesús estaba tratando de transmitir, que el Padre estaba tan lleno de compasión, tan emocionado, que simplemente se olvidaba de sí mismo por un momento y corría. Pero he aprendido algo recientemente que en realidad da mayor profundidad y contexto a lo que está sucediendo aquí. Leí recientemente algunos trabajos de un hombre que se llama el Dr. Kenneth Bailey. Él escribió un libro llamado The Cross and the Prodigal y en su libro habla de cómo en el contexto judío del primer siglo hay más cosas en juego en esta situación de las que entendemos en nuestro contexto occidental moderno. Y mencionó que en realidad lo que estaba sucediendo, algo que la audiencia habría sabido, es que había algo más en juego que explica por qué el padre corrió. Y es una práctica llamada quesasa. Tú mismo la puedes buscar en Google, quesasa. Esta era una práctica en las comunidades judías del primer siglo y la forma que funcionaba era que si un joven judío tomaba su herencia o su dinero, sus propiedades, las propiedades de su papá y las gastaba en pueblos extranjeros o gentiles, y si perdía esa herencia con extranjeros o gentiles, esto se consideraba una gran ofensa y falta para toda la comunidad. Básicamente estaba tomando la riqueza de la comunidad y la familia y ahora la estaba desperdiciando y entregándola fuera de la comunidad y fuera de la familia. La gente pensaba, eso es lo que ganamos con tanto esfuerzo. Si vas a perderlo, al menos piérdelo con alguien de la familia o de la comunidad. No lo entregues fuera de nuestra comunidad. Así que eso era una gran falta. Y si alguien hacía eso, se consideraba imperdonable. Y si esta persona intentaba regresar a la comunidad, si intentaba volver y ser parte de la comunidad una vez más, enfrentaría este ritual llamado quesasa. En las orillas del pueblo generalmente había ancianos que estaban sentados y se turnaban para vigilar quién entraba y salía de los pueblos y de la comunidad. ¿Y para qué lo hacían? Entonces, si alguien había hecho esto, gastado todo su dinero y lo había desperdiciado con extranjeros o gentiles, o incluso si se había casado con alguien que estaba fuera de la comunidad y esa persona intentaba regresar, tendría que enfrentar a los ancianos y pasar por este ritual quesasa. Y la manera en que esto funcionaba es que tendría que presentarse ante la comunidad y los ancianos y tendría que presentar su disculpa. Y no solo tenía que presentar su disculpa, sino que también tenía que presentar o pasar por algún tipo de ritual de purificación y luego tenía que presentar un plan sobre cómo iba a tratar de pagarle a la comunidad. Los ancianos lo escucharían y mientras lo escuchaban, decidirían el destino de la persona que estaba en juicio. Si consideraban que su disculpa o su plan no eran suficientes, dirían, esto no va a funcionar, te fuiste demasiado lejos, no pareces lo suficientemente arrepentido o tu plan no tiene manera de lograrse que nos pagues lo que desperdiciaste. No hay manera de que puedas volver. Entonces declararían quesasa y romperían una vasija a los pies de este joven y esto significaba, estás cortado de nosotros. Eso es lo que significa la palabra, el corte. Decían, tu relación con la comunidad está rota más allá de la reparación. De la misma manera que esta vasija está rota más allá de la reparación. No se puede volver a unir y tú no puedes repararlo, así que estás exiliado. En el mejor de los casos serían exiliados y rechazados. En el peor de los casos, hay instancias registradas en las que habrían sido llevados fuera del pueblo y apedreados hasta la muerte, cortados de manera permanente.
El doctor Bailey dice que las personas que escuchaban a Jesús ese día habrían entendido y conocían esta práctica. Así que cuando Jesús está contando esta historia, estas personas sabían que mientras este hijo se dirige de regreso, no solo tendrá que enfrentar a su padre, también tendrá que enfrentarse al ritual de Quesasa. Y lo más probable es que sea cortado y rechazado y expulsado de la comunidad. Por eso repasa su disculpa una y otra vez y trata de elaborar el plan perfecto, esperando más allá de la esperanza que tal vez, solo tal vez, lo acepten de nuevo, pero sabiendo que probablemente encontrará una vasija rota a sus pies y un rechazo de la comunidad. Ahora, cuando aprendí eso, me di cuenta de que hay más en esta historia de lo que había visto. Porque ese padre no solo está corriendo para dar la bienvenida a su hijo, está corriendo para salvarlo. Sabe que su hijo va a enfrentarse al Quesasa. Sabe que si su hijo tiene alguna esperanza, tiene que llegar a la puerta antes que él. Así que corre, se levanta la túnica y ahí va con las piernas al descubierto, corriendo por la calle. Y la gente lo mira, lo señala, lo observa, los niños se burlan, pero a él no le importa. Está olvidando la vergüenza, soporta la vergüenza para que su hijo no tenga que hacerlo. Está tratando de adelantarse al juicio porque sabe que si los ancianos llegan primero, si el hijo llega a la puerta primero, está perdido. Perderá a su hijo para siempre. Así que este padre corre, no solo para dar la bienvenida a su hijo, sino para salvarlo, sabiendo que si no lo hace, lo perderá para siempre. Está abrazando la vergüenza para que su hijo no tenga que hacerlo. Y se adelanta al juicio porque si llega primero, puede restaurarlo antes de que la comunidad lo rechace. El doctor Bailey lo dice así: en su compasión, es su compasión la que lleva al padre a correr hacia su hijo. Él sabe lo que su hijo enfrentará en el pueblo. Toma sobre sí mismo la vergüenza y la humillación que le corresponderán al pródigo. ¡Wow! Tomó la vergüenza para que el hijo no tuviera que hacerlo. Corrió hacia la puerta para poder mantener a su hijo. Corrió para salvarlo. Ahora la historia continúa. El padre llega hasta su hijo y hay este reencuentro. El hijo empieza con su discurso y dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y él sabe, dice: sé cómo funciona esto, probablemente no voy a ser aceptado. Y entonces comienza su disculpa, pero el padre les dice a sus sirvientes: rápido, traigan el mejor manto, pónganselo, pongan un anillo en su dedo y sandalias en sus pies, traigan el becerro gordo y mátenlo, hagamos una fiesta y celebremos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y comenzaron a celebrar. El padre llega hasta su hijo. El hijo empieza su discurso, pero el padre ni siquiera lo escucha. Y Jesús nos está enseñando algo aquí. El arrepentimiento no es que tú intentes disculparte lo suficiente o trabajar lo suficiente para volver a ganar el favor de Dios. No. Eso no es lo que significa arrepentimiento. El arrepentimiento es simplemente que te vuelvas, reconociendo que nunca podrías hacer nada para regresar a Dios. Pero en su lugar puedes recibir su amor y su gracia para ti. Eso es arrepentimiento, eso es todo. Y entonces el padre corre hacia él. Él intenta dar su discurso de disculpa, pero Dios no lo escucha. Dice: rápido, apúrense, traigan el manto, pónganselo. Y creo que parte de la prisa es para restaurarlo antes de que la comunidad pueda rechazarlo. Así que dice: traigan mi manto, el mejor manto, que sería su propio manto. Dice: pónganselo, porque el muchacho está sucio, se ve horrible, pero pónganle el manto, rápido, traigan el manto, pónganselo. Pónganle el anillo, mi anillo, el anillo del sello que lo restaura como hijo en la casa. Dice: consigan sandalias. ¿Sabes por qué? Porque en ese tiempo los esclavos y sirvientes no recibían sandalias. La mayoría de las veces no tenían sandalias. Las únicas personas que usaban sandalias eran los miembros de la familia. Así que dice: consigan el manto, el anillo, las sandalias. Vamos a restaurarlo. Es mi hijo. Una vez más, el padre lo recibe en casa y lo restaura por completo. Y luego dice: y entonces a celebrar. Y los dos entran al pueblo como padre e hijo. Y la gente, la comunidad que ciertamente lo habría rechazado, ahora es invitada a celebrarlo. Esto es tan poderoso. Y las personas que escuchaban a Jesús ese día estaban con los ojos cuadrados y la boca abierta. Mientras Jesús contaba esto, pensaban: ¿qué clase de padre hace esto? ¿Qué clase de padre corre, se apresura y perdona de esa manera?
Y ahí está el punto de Jesús. Eso es lo que está tratando de comunicar. Esta multitud está pensando qué clase de padre hace eso, y Jesús los mira y les dice: su Padre Celestial, ese es quien lo hace. Así es Él. Timothy Keller fue un pastor en Manhattan, un autor, un teólogo brillante. Falleció recientemente, pero escribió un libro llamado Dios Pródigo. Y en este libro habla de esta parábola. Y en el libro dice: la mayoría de las veces pensamos en esta historia del pródigo y la llamamos la historia del hijo pródigo. Pero dice que en realidad podría llamarse la historia del padre pródigo, porque pródigo no significa perdido. Y de hecho pueden buscarlo más tarde. Pródigo significa excesivo, extravagantemente generoso y derrochador. Keller escribe en su libro: si alguien fue pródigo en esta historia, es el padre. Es excesivo, es extravagantemente generoso y derrochador con su amor, con su gracia, con su bondad, con su compasión, con su perdón. Podrías renombrar la historia como la parábola del padre pródigo, o como dice Keller, la parábola del Dios pródigo. Y Jesús dice: así es como es tu Padre Celestial. ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es su corazón hacia nosotros? Jesús dice: tu Padre te ve cuando estás lejos de donde se supone que debes estar, y cuando te has desviado 1,000,000 de kilómetros de la meta, Él te ve, y su corazón no está lleno de ira, ni de juicio, ni de condenación, ni de decepción. Su corazón está lleno de compasión por ti. Y cuando ve que te has vuelto hacia Él, corre hacia ti. No tienes que luchar para llegar a Él. Él corre hacia ti y superará tu vergüenza y superará tu juicio. Tomará la vergüenza sobre sí mismo para poder llegar a ti. Y cuando llegue a ti, así es tu Padre. Te cubrirá con su justicia y te pondrá un anillo en el dedo y sandalias en los pies, y te recibirá como hijo e hija, no como un sirviente. Ese es el corazón de tu Padre Celestial hacia ti. Así es Dios. Yo sé cómo es Dios. Es justo como ese Padre ficticio del que acabo de hablar. Pero lo más impactante es que Jesús no solamente lo dijo, lo demostró. No solo lo dijo en una historia, sino que lo mostró con su propia vida. Cuando nos vio a ti y a mí, cuando estábamos lejos, sintió compasión por nosotros y vino a nosotros, dejando el cielo, viniendo a la tierra, haciéndose humano, y luego corrió hacia nosotros, tomando la cruz, llevando nuestro pecado y nuestra vergüenza en su lugar, para que no tuviéramos que cargarlo o pagarlo nosotros mismos, salvándonos de nuestro propio quesaza que merecíamos por nuestro pecado. Él lo tomó sobre sí mismo, y luego con su resurrección nos da la bienvenida a una nueva vida, por gracia, mediante la fe. Nos da la bienvenida a la familia, nos da su justicia, su anillo, sus sandalias. Nos dice: bienvenidos a la familia, para que podamos ser llamados hijos e hijas de Dios. Y eso es lo que Dios es, y eso es lo que Jesús ha dicho, y eso es lo que demostró. Así que hoy, al terminar la serie, quizás hay algunos de ustedes que nunca han puesto su confianza en Dios. Tal vez pensaron que debido a las cosas que han hecho, debido a la distancia que sienten de Dios, han sentido que sus brazos están cruzados hacia ustedes, que los mira con decepción, disgusto, vergüenza, enojo. Tal vez eso es lo que pensaban que Dios sentía de ustedes, y por eso nunca han dado ese paso. Tal vez han estado atrapados en su propio orgullo, tratando de ganarse el amor y la aceptación de Dios. Y hoy han comprendido que nunca podrían ganarlo, nunca podrían esforzarse lo suficiente para obtenerlo. En cambio, Él lo da libremente y corre hacia ti. Así que hoy solo quiero ofrecer a cualquiera que quiera poner su confianza en Jesús, entrar en una relación con su Padre Celestial por su gracia mediante la fe, que regrese a casa y sea llamado hijo o hija del Dios viviente. Ahora, si eso es lo que deseas hoy, si deseas tomar esa decisión, si deseas poner tu confianza en Jesús hoy como tu Salvador, aquel que ha corrido hacia ti, solo ahí donde estás, quiero que ahí donde te encuentres, dilo conmigo con un corazón sincero. Repite esto conmigo con un corazón sincero. Padre, gracias porque cuando estaba lejos me viste. Gracias porque tuviste compasión de mí. Gracias porque corriste hacia mí, y que en Jesús tomaste mi vergüenza y pagaste por mi pecado. Gracias porque me diste la bienvenida a casa. Ayúdame a vivir como un hijo o una hija, no como un sirviente o un esclavo. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén.
Necesitan saber que lo que Jesús enseñó en las 3 historias que vimos es que todo el cielo se regocija con esa decisión por tu regreso a casa. Así que solo queremos que sepas que aquí en la iglesia te amamos.